Hoy vamos a estudiar la parashá número 11 de Bereshit, parashá Vaigash. Vaigash va del capítulo 44, verso 18 al 47, 27. En la Torah encontramos que esta porción nos cuenta la historia cuando Judá le ruega a Yosef por Benjamín. Yosef se da a conocer a sus hermanos. Luego, después que se da a conocer a sus hermanos, entonces manda a traer a su papá, a Jacob, para que habiten en Egipto. Se le da la mejor tierra de Egipto a Jacob y a su familia. Nos cuenta la historia que bajaron 70 personas con Jacob, y luego de la salida de Egipto salieron multitudes de hombres y mujeres de Israel. Aprendemos el reencuentro que tiene Jacob con Yosef y la historia del hambre, de la hambruna que ocurre en los pueblos, por lo cual todos los pueblos tienen que venir a donde Yosef para comprar alimentos. Eso es básicamente el resumen en la forma literal de la Torah. Entonces, en la porción anterior miramos nosotros que termina con la copa de Yosef que se encuentra en el saco de Benjamín. El Midrash cuenta la historia bien interesante en esta parashá. Y esta porción comienza diciendo Vaigash, que significa acercó, y Yehudá se acercó a Yosef, a José. Entonces el Zohar pregunta por qué la Torah utiliza la palabra Vaigash si hay otras palabras que también significan acercarse. ¿Por qué la Torah o por qué Moshe utiliza esta palabra Vaigash? Y el Zohar nos explica que la raíz de la palabra Vaigash son las letras Nun, Gimel y Shin, y son la misma raíz de la palabra para hablar de conflicto, para hablar de lucha. Y eso es lo que ocurre cuando Yehudá se le acerca a Yosef. Se le enfrentó. La Torah en su forma literal no nos cuenta los detalles de ese encuentro. Ese encuentro no fue tan amoroso como uno piensa que fue. Dice que cuando Yehudá se le enfrentó a Yosef, le decía que él no estaba aplicando las leyes como eran, porque si él fuera sido ladrón tenía que pagar el doble, no tenía por qué dejarlo preso. Y dice el Midrash que Yehudá pegó un grito, rugió, que eso se escuchó en toda la tierra y hasta el ganado que estaba preñado y abortaban y todo ese tipo de cosas. Yosef al ver pero dice Midrash que Yehudá quería desenfundar la espada y no podía. Entonces dice Yehudá, este tipo tiene que ser un sádico, un justo, porque no soy capaz de agredirlo. Yosef manda a llamar a unos hombres militares egipcios también, porque ya vea, y está asustado Yosef y este man está fregado. Y dice que el grito que pegó Yehudá, los dientes le cayeron a los soldados egipcios. Entonces ya cuando ve que Yehudá le dice, si saco la espada acabo con todo este pueblo, así que tú verás, nos vamos en son de paz o nos vamos en guerra. Entonces ya cuando Yosef ve a Yehudá, sí dice, hey, no, cálmate, yo soy José. Todo esto es simplemente para confrontar la situación en la que se han encontrado. Entonces cuando Yehudá le hace reclamo por Benjamín, entonces él le recuerda, pero tú tenías un hermano, ¿y qué pasó como simplemente para confrontar esa situación que ya había pasado? Entonces hubo un conflicto que hubo entre dos reyes, Yehudá, la tribu de los reyes, y el rey de Egipto, en este caso Yosef, que representa a Zenampin, ¿no? Entonces
Lo que el Zohar nos comenta, que hubo un enfrentamiento entre Malhut, que es Yehudá, y Zeir Anpin, que es Yosef, la sefirá de Yesod. Entonces, ese es el conflicto que hay entre el mundo espiritual y el mundo físico. Y los cabalistas nos enseñan que Malhut determina y controla la cantidad de luz que va a entrar en ella, la cantidad de abundancia que va a entrar en ella. Malhut determina la abundancia, si tiene luz o no tiene luz, eso depende de Malhut y el estado de disposición que tenga Malhut para recibir. Eso lo aprendimos con la enseñanza de Yeshua en la parábola que la mujer que leuda la harina, 3 medidas de harina de leudar, para representar el estado de excitación de Malhut, para anhelar y desear que la luz del Zeir Anpin baje y pueda haber un acoplamiento y por lo tanto pueda haber abundancia. De nuestras manos está si hay plenitud en nosotros o no. Nadie más tiene la responsabilidad, ni siquiera el Creador, porque ya nos dio las herramientas. De nosotros depende si podemos conectar con, en hebreo, la shefa y permanecer con nosotros. Desafortunadamente, cuando hablamos de abundancia siempre se lleva al plano económico, ¿no? Pero cuando estamos en abundancia tenemos manutención y nada nos va a faltar. Tengamos dinero en el bolsillo o no tengamos, eso no depende si tenemos abundancia o no. Entonces nosotros somos los responsables de revelar la luz en nuestras vidas. De Yehudá, ¿qué aprendemos? La capacidad la aprendimos en la energía del mes en el mes que estamos, en vez de Tebet, ¿cierto? Yehudá tuvo la capacidad de autosacrificio y ausencia total de miedo. Miramos que él estaba en Egipto, y él y sus 10 hermanos, y no le dio miedo enfrentarse a toda una nación por salvar a su hermano, porque ya había dado una palabra, que él iba a dar su vida por Benjamín. Entonces no le importó siquiera irse a la guerra. Le dijo a sus hermanos: vayan, miren cuántos capitanes hay. Que hay 12. Entonces ustedes encarguen de 7, yo me encargo de 3. Lo fuerte que era Yehudá. Y cuenta en Midrash que cuando Yehudá gritó, que se escuchó en todas las naciones de la tierra, un sobrino de él lo escuchó, y dice el Midrash que corrió y llegó en un momentico, te teletransportó y enseguida ya estuvo allí sí. Las historias parecen películas, y ahorita nosotros miramos en Hollywood que todas esas historias y todos los secretos de la Torah los están revelando a través de la película. Ayer me vi una película, se me escapa el nombre, sobre la conciencia, y de la conciencia no muere. Y cuando tú desarrollas tu conciencia, ya eres Dios aquí en la tierra. Estás en todas partes, y todo lo que anhelas, eso se va a conceder, se te va a materializar. Tú tienes la capacidad de crear lo que tú deseas crear, y lo que necesites lo creas. Y lo aprendemos de Jacob. Jacob no le importó entregarle todo lo material a su hermano, porque él dice: esto yo vuelvo y lo creo en un momento. Pero entonces la cuestión es llegar a ese estado y a ese nivel de conciencia donde estamos unidos al Zeir Anpin, donde el mundo físico está unido al mundo espiritual. Y hemos aprendido que el Ari nos enseña que todo nuestro esfuerzo debe estar en eso. Y nosotros gastamos todo nuestro esfuerzo en otras cosas. Y cuando gastamos toda nuestra energía en los asuntos espirituales, eso que queremos también nos va a llegar, también va a estar con nosotros. Tenemos los cables trocados. Entonces este tiempo en el que estamos, y la parashá anterior aprendimos que es el tiempo, el fin del caos, el fin del lado izquierdo, es precisamente eso. En ese tiempo tenemos que salir nosotros del dominio del lado izquierdo y el sometimiento de los sentidos. ¿Para qué? Para poder comprender y poder ver realmente la luz del Creador. Entonces aprendemos que a Yehudá no le importó morir, sacrificio.
Y es lo que no queremos hacer nosotros, no queremos sacrificarnos por nuestro propio bienestar, porque no es por nadie más, sino por nuestro propio bienestar. Estamos tan cómodos en la esclavitud que un sacrificio no vale la pena. En ese tiempo en el que estamos, en el sistema político, económico, educativo en el que estamos viendo que cada vez como que la cosa se está colocando más difícil. Ahorita ya aquí en Colombia subieron el IVA del 19%, entonces por lo tanto todas las cosas tienden a subir de precio. ¿Qué implica eso? Una conciencia dormida implica, ay, me da miedo y tengo que trabajar más, porque es que ya no me va a alcanzar lo que me gano, y al mínimo no le subieron nada, o sea que la persona que gana el mínimo, ¿qué le toca hacer? Doblarse, salir de un trabajo y entrar a otro y a otro para poder subsistir. Cuando si aprendemos que debemos alcanzar nuestra manutención del cielo, entonces no tenemos que esclavizarnos de nadie. Simplemente hacemos lo que nos toca hacer en asuntos de propósito aquí en la tierra y no nos va a faltar absolutamente nada, pero a los que fuimos llamados a romper paradigmas, se nos tilda de locos, de irresponsables, en fin. Todo ha pasado con todos aquellos hombres que en cada generación vienen a romper paradigmas. En tantos miles de tiempo atrás, hablar que la tierra era redonda, eso era una herejía. Y lo trataban de loco, lo trataban de hechicero, brujo, yo qué sé. ¿Cómo te ocurre a ti que la tierra va a ser redonda? Si fuera redonda, pues entonces nos caemos, nos vamos abajo, nos vamos a... Y hoy, ya hablar que la tierra es redonda es lo normal. Entonces eso es lo que tenemos que aprender, autosacrificio, lléguenos el agua donde nos llegue. En los tiempos que estamos, el esclavo va a ser más esclavo. Entonces tenemos que ya salir a la libertad que ya está escrita y que esa libertad nos va a garantizar abundancia, nos va a garantizar tener la shefa, tener la conexión, conectarnos con los mundos espirituales representa para nosotros abundancia, plenitud en todas las áreas, físicas, económicas, en salud, etc. Si no despertamos, si no hacemos nuestro esfuerzo en este tiempo por conectarnos con la espiritualidad, nos van a esclavizar mal. Nos van a esclavizar mal. Entonces tiene que turnarse y ganar horas extras para... Y vamos al Shabbat, no, que presa el Shabbat, tengo que dormir, tengo que descansar porque es el único día que tengo para dormir, entonces tengo que descansar. Y cuando la realidad el Shabbat es el día en que nos va a dar el sostén para el resto de la semana. Tremendo, ¿no? Yehudá luchó por su hermano, por procurar el bienestar de su hermano, y eso es lo que aprendemos también en la espiritualidad. Cuando percibimos la necesidad del otro, cuando percibimos al otro, eso se llama estar maduro espiritualmente. Y es allí cuando hay flujo de abundancia y de bendición. El Zohar nos enseña que cuando estos dos mundos se conectan, es decir, cuando el deseo de Malhut es de conectarse con Yesod de Zeir Anpin, es cuando encontramos los tesoros y la abundancia en nuestras vidas. Y Yeshua también lo enseñó. El hombre que labra la tierra y encuentra tesoros. Algo así creo que es la parábola, no la recuerdo. Los tesoros del cielo se encuentran cuando el deseo de Malhut es unirse, cuando el deseo del mundo físico, cuando el deseo de la vasija que somos nosotros es unificar el nombre del Creador, Yud Hei Vav Hei, retornar al mundo espiritual. Hasta ahí todo bien, ¿cierto que sí? El Zohar nos dice que los dos reyes se unieron y avanzaron juntos. Y a lo cual el Zohar nos enseña que la palabra avanzaron juntos significa que los pecados son expiados cuando se hace esta conexión.
Esta palabra lo podemos interpretar como la Teshuvá. En la tarde vamos a hablar acerca de eso. Entonces, avanzar juntos significa que cuando conectamos con los mundos espirituales, todas las transgresiones que hemos cometido, todos los cortocircuitos que hemos hecho son borrados. Y por lo tanto, como no hay cortocircuito, por lo tanto desaparece el juicio, desaparece el caos, reina la abundancia, reina el amor al prójimo. Los 5 sentidos nos hacen pensar que somos los únicos que existimos. Pero cuando conectamos con la espiritualidad, con los mundos superiores, vamos a poder percibir al otro y va a desaparecer el juicio. Si yo me encargo de una persona, el universo se encarga de mí. Ese es el meollo del asunto y eso es lo que tenemos que aprender a comprender para que realmente tengamos éxito en lo que emprendemos. Voy a tomar agua. El Zohar en esa porción nos enseña que Hashem puso a Akadosh Baruj Hu, puso al hombre por gobernante sobre su creación. Y dice el Zohar que existen diferentes tipos de hombres, que existen justos y malvados, existen sabios y necios. Y estos 4 grupos se encuentran aquí como ricos y pobres. ¿Y para qué? Dice el Zohar que para que se hagan el bien mutuamente y de esa manera alcanzan su perfección. El justo eleva al malvado, el sabio da conocimiento al que no tiene conocimiento y el rico da al pobre. Y en esa medida ambos son bendecidos, ambos son perfeccionados. El que tiene, en asunto económico, el que tiene dinero piensa que es porque él es mejor que los demás, porque es que yo trabajo mucho y entonces como soy tan sagaz en los negocios, entonces me va bien, no. O porque se lo merece. Y entonces hagan como yo, trabajen como yo, porque es que yo sí trabajo y entonces por eso es que me llegan las cosas, no. El que tiene una economía solvente es porque el cielo lo decretó y lo decretó con el propósito que le dé al pobre, y en esa medida ambos son perfeccionados y en esa medida ambos son rectificados y en esa medida ambos van a recibir el influjo de parte del Creador. Entonces para eso existe el rico y el pobre, para eso existe el sabio y el necio, para eso existe el justo y el malvado. A través del justo la humanidad se santifica. A través del justo los pecados de la humanidad son corregidos. El justo sufre para que la humanidad no sufra. Ahora ya cuando hay una generación demasiado perversa, entonces ¿qué hace Hashem? Se lleva al justo para poder castigar a la humanidad, porque si hay un justo, la tierra no puede ser castigada por los méritos de ese justo. Y por eso la tierra, si miramos hoy, la tierra merece ser castigada. Si miramos el comportamiento de la humanidad, la tierra merece ser destruida. Pero hay justos y por esos justos la tierra no se destruye. Y dice el Zohar que cuando los hombres hacen ese trabajo del rico al pobre, el sabio le da al necio, eso le otorga al hombre el derecho de atarse, de unirse al árbol de la vida. Por lo tanto, no le va a faltar nada. Dice el Zohar que el Creador fundamentó su creación sobre el justo, y sabemos que el justo es Yosef, y Yosef es Yesop. De Yesop viene el sustento a Malhut, porque en Yesop se contiene todo lo de los otros grados superiores, desde que lo que viene de Keter pasa a Jodma, Binah, Gezeta, boom, se almacena en Yesop, en Yosef. Y la parashá anterior aprendimos que Yosef es el río que viene del Gan Eden y que riega toda la tierra y que la tierra no le falta absolutamente nada. De Yesop baja el sustento para toda la humanidad. Dice el Zohar que cuando Nukba, cuando Malhut recibe de Yesop, cuando recibimos de los mundos espirituales,
mantenemos en completa paz, en completa armonía, no nos falta absolutamente nada. Esto suena fácil en palabras, pero a veces lo escuchamos y entra por un oído y sale por el otro. Y ese es lo que tenemos que hacer nosotros. Conectar con Yesod, conectar con Yesod, conectar con los mundos espirituales. ¿Cómo conecto con Yesod? A través del acto de compartir. Cuando yo comienzo a percibir a otro, cuando yo comienzo a ser altruista, automáticamente comienzo a conectar con lo de arriba por la igualdad de forma que voy a alcanzar. Esto lo aprendimos en Hanukkah. Hanukkah significa literalmente encender la menorá que hay en nosotros, o sea, transformar nuestras cualidades. Cuando transformamos nuestras cualidades, nuestro deseo de recibir, automáticamente por igualdad de forma comenzamos a crecer, comenzamos a elevar y unificamos el nombre del Creador. En esta porción se nos enseña, o hay un pasaje, perdón, un segundo. Hay un pasaje en esta porción de la Torá que el faraón le pregunta a Jacob por los años que tiene. Dice en Bereshit 47:9, y Jacob respondió al faraón: los días de los años de mis peregrinaciones son 130 años, pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han alcanzado a los días de los años de la vida de mis padres, en los días de sus peregrinaciones. Entonces el Arizal nos pregunta, ¿por qué Jacob llama a los días de su vida pocos y malos a esos 130 años? ¿A qué se nos parece esos 130 años? A los 130 años que Adán estuvo separado de Eva, de Java. Entonces ya hemos aprendido que Adán reencarnó en los patriarcas. Adán fue el padre de la humanidad. Abraham, Isaac y Jacob fueron los padres del pueblo de Israel, por el cual viene la corrección del pecado de Adán. El Zohar nos enseña que el Nefesh de Adán encarnó en Abraham. El Ruach de Adán encarnó en Isaac y la Neshama de Adán encarnó en Jacob. En una de las parashá también comprendimos que el pecado de Adán encierra en sí los 3 pecados que se le conocen como los 3 pecados cardinales por el cual todo Israel es preciso que muera antes de transgredirlo. Entonces son el asesinato, la idolatría y la inmoralidad sexual. Aprendimos ya que Abraham rectificó la idolatría cuando fue puesto a prueba, cuando lo metieron al horno de fuego, no por él, sino por la semilla que había de Ismael dentro de él. Entonces en ese momento rectificó la idolatría. Isaac corrigió el asesinato cuando fue atado, la atadura a Isaac, no por él, sino por las semillas de sap que había dentro de él. Y dice el Arizal que como él no era el asesino, por lo tanto se le permitió ¿cómo se llama? Un intercambio. Entonces había un animal que preciso allí para que lo cambiaran como sacrificio, porque él no era el asesino. Pero en ese momento corrige el asesinato. Y por lo tanto a Jacob le toca corregir la sexualidad, el libertinaje sexual. Si miramos, Jacob trabajó 14 años por sus 2 esposas. Desde allí comienza ese proceso de rectificación en el área sexual. El Zohar nos enseña que solamente cuando Jacob entró en Egipto, la Neshama de Adán encarnó en él, solamente cuando entró en Egipto. Después del pecado de Adán y Java, como lo dije, Adán separó 130 años de Java. Y durante esos 130 años de separación lo que hizo fue masturbarse y perder su semilla. Y cuando se pierde la semilla lo que hace es que el lado oscuro
prevalece porque creamos demonios, porque creamos fuerzas impuras que vienen a atacarnos a nosotros mismos. Y la Torá define el perder semilla o derramar el semen en vano como malo, como algo mal. Por eso Jacob dijo 130 años malos, hablando que está haciendo la corrección del derramamiento del semen en vano. En Bereshit 38:7, con respecto a los hijos de Judá, se nos dice que y fue él el primogénito de Judá, malo a los ojos del Eterno. ¿Por qué fue malo a los ojos del Eterno? Porque estaba con Tamar y para no dar descendencia derramaba el semen en el piso. Génesis 6:5 dice, y vio el Eterno que era grande la maldad. ¿Por qué era grande la maldad? ¿Qué quiere decir cuando la maldad derramaba su semen en tierra? Y todo esto viene a consecuencia del pecado de Adán. Todas estas son encarnaciones de Adán y que seguían ese mismo proceso de libertinaje. Y que todo el impulso de los pensamientos de su corazón eran exclusivamente malos todos los días. Solamente andaban en un deseo de recibir para sí mismos. La expresión inmoralidad sexual es en hebreo Gilui Arayot, significa literalmente descubrir la desnudez. Esa palabra es conocida en la Torá. Dice que el hijo de Noach descubrió su desnudez, el hijo de Jacob descubrió su desnudez, para referirse a la inmoralidad sexual. Y Jacob se dispuso a rectificar este pecado de inmoralidad sexual, por lo cual dice que 130 años de su vida fueron de sufrimiento para corregir ese pecado. Y solamente hasta que llegó a Egipto, ya dice, cambia la historia de su vida. Ya dice que fueron 17 años buenos. 17 es la palabra top, que es bueno. Los 130 años de Jacob estuvieron marcados de problemas, conflictos, etc. Si miramos, desde que llega a la casa de Labán, tiene problemas, que lo engaña. Luego sigue el problema con Esab. Luego sigue el problema con Rachel cuando muere al parir. El problema con Dina, que fue violada. El problema con Joseph, que lo dieron por muerto. El problema con Simón, su hijo, Simeón, que fue detenido en Egipto. Y el problema con Benjamín, cuando Joseph quería retenerlo para sí. Entonces miramos que la vida de Jacob fue de problema en problema. Por eso dice 130 años malos. Pero 130 años malos nos está enseñando estoy corrigiendo el pecado de inmoralidad sexual que Adán cometió. Cuando se completaron estos años, estos 130 años, la Neshama de Adán entró en él. Una vez que baja a Egipto, la Neshama de Adán entró en él, recibió una fuerza superior. Dice el 47:28 del Génesis. Y Jacob vivió en Egipto durante 17 años. Esa palabra Jacob vivió nos hace referencia, el Arizal nos enseña, esa palabra hace referencia que la Neshama de Adán ya estaba en él. Cuando dice que Jacob vivió, nos indica que la Neshama de Adán ya estaba en él. Ya dije que 17 es el valor numérico de la palabra top, bueno. Estos fueron los mejores años de su vida, además porque estuvo otra vez con Joseph, porque ya reposó un alma superior sobre él que lo hizo vivir espléndidamente. Por lo tanto, el pecado, el dolor, el sufrimiento pasaron a un lado. Y el Arizal nos enseña que la razón por la cual Jacob descendió a Egipto es porque allí estaban las almas encarnadas de los 130 años cuando Adán precipitó las almas. De los 130 años que Adán estuvo separado de Java, al masturbarse, él vertía semen y precipitaba almas. Aprendimos que esas almas encarnaron en la generación del diluvio. Toda esa generación murió y la Isaac nos enseña que toda esa generación encarnó como egipcios. La parashá anterior enseñaba que Jacob, Joseph cuando fue puesto como virrey,
le dijo a los egipcios que se circuncidaran, porque él comprendió que allí estaban esas chispas de Adán que, que murieron por ese pecado. De allí vienen los famosos Eres Rap, que es otra enseñanza. Entonces por eso Jacob baja a Egipto. ¿Por qué? Porque allí estaban las almas que fueron fruto de libertinaje sexual de Adán. Esa es la parashá que tenemos en el día de hoy. Si alguien tiene algún aporte, algún comentario, una pregunta. ¿Todo bien? Ok. Shalom.